¿Qué tal? Mi nombre es Jesús Rodríguez, pastor en CFN Tequisquiac, y quiero compartirles un pequeño devocional de una porción de la Escritura que siempre me ha ministrado, y se encuentra en primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 19, y dice así: Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Todos conocemos la historia de Samuel. Fue concebido de manera milagrosa. Su mamá Ana le había pedido a Dios que le diera el privilegio de poder ser madre. Y Dios le respondió a través de Samuel. Algo impresionante de Samuel es que él comienza su ministerio en un periodo de crisis, pero cuando él conoce la voluntad de Dios, la Biblia nos hace ver que la atesora y algo característico es, dice, y no la echó en tierra. Y hoy quiero hablarles bajo ese tema, atesorando su palabra. Samuel entendió cuán importante y qué valioso era guardar la palabra de Dios. Dice la Biblia, y algo impresionante, que todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Samuel fue uno de los profetas que estuvo en partes importantes de la historia de Israel, como ordenar o ungir al primer rey, ordenar o ungir a David, que fue un rey conforme al corazón de Jehová, un rey exitoso. Y todos ellos reconocían a Samuel como un fiel profeta de Jehová. A todos nosotros nos atrae la idea de ser exitosos. Y algo de lo que debemos entender es que necesitamos atesorar la palabra de Dios, la que Él nos da, que es la Biblia, y la que Él nos revela para cada uno de nosotros. Me recuerda mucho cómo Jehová le dice a Josué y le da instrucciones de meditar en la palabra. Josué capítulo 1, por ahí del versículo 7, Dios le dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y una de las cosas que nosotros debemos entender es que la palabra de Dios no es un amuleto, no es un objeto que pongamos en la mesa, en el buró, y lo abramos en cierto salmo y ya nos proteja. El poder que tiene la palabra de Dios va desde el momento en el que nosotros abrimos la Escritura y comenzamos a meditar en ella. Cuando Dios anima a los reyes, a cada rey, una de las ordenanzas que se les dio es que meditaran en la palabra de Dios. Y es que la Biblia es la palabra de Dios, que es revelada a nosotros, que es iluminada a nosotros. Así que es tan importante que nosotros meditemos en ella y la conozcamos. No tener la Biblia solamente como un amuleto, sino meditar en ella y conocer la voluntad de Dios. Otra cosa importante que es que contempla atesorar la palabra de Dios es justamente no solo oírla o leerla, sino ponerla por obra. Me recuerda mucho el apóstol Santiago, en Santiago, por ahí del capítulo 1, versículo 22, dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Y otra de las responsabilidades de lo que es atesorar la palabra tiene que ver con el poder ponerla por obra. Es decir, darle el poder y el valor a la palabra para que pueda calarnos y para que esas cosas que nosotros leemos, que es la voluntad de Dios,
no solamente sean palabras huecas o situaciones, sino que sean una palabra específica que nos cale y que esa palabra pueda obrar en nosotros una transformación. El Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, pero agrega que medita en su ley de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Cuán importante es que esta y otras cosas de la palabra nosotros las conozcamos, nosotros meditemos en ellas, pero también dejemos que la palabra produzca una transformación en nosotros. La vida de Samuel me impresiona, porque aunque comienza su ministerio en un periodo de crisis espiritual, en un periodo de dificultad espiritual, los hijos de Elí habían hecho lo malo delante de Dios, su ejemplo había sido malo. Samuel pudo raer todo eso en el momento que le fue revelada la palabra de Dios. Y Samuel llega a ser uno de los profetas más importantes de la Biblia y uno de los profetas más importantes de su época, quizá el más importante. Y así nosotros necesitamos atesorar la palabra en nuestros corazones, entendiendo que ésta trae una promesa. Entonces hará prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Cuán importante entonces es atesorar la palabra de Dios. Y hoy quisiera hacer una oración pidiéndole a Dios que sea el que nos anime, esfuerce y aún nos dé hambre por meditar y profundizar en su palabra. Amado Dios, te damos y te doy muchas gracias por la vida que nos has permitido. Gracias por tu protección. Y hoy quiero orar, Padre, que tú derrames en cada uno de nosotros esa hambre y esa sed por tu palabra, esa hambre y esa sed por tu presencia, Padre. A cada uno de nosotros nos atrae la idea de ser prosperados, pero hoy entendemos y creemos que necesitamos tu palabra. Así que ayúdanos a no echar en tierra ninguna de las palabras que tú nos das. Que así como el profeta Samuel, podamos ser alineados en tu palabra y en tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Es un gusto, un gozo y un privilegio poder compartir con ustedes. Bendiciones.